Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca. Colombia, un país al que le cuesta llegar a un consenso distinto al apoyo a la selección Colombia. En los últimos meses ha llegado a uno. El próximo año será duro para la economía. Eso es lo que dicen los expertos que han pronosticado un estancamiento de la economía nacional y con esas premoniciones se está negociando el salario mínimo con el que el grueso de la población, la gran mayoría de los colombianos, deberán vivir en el 2023, que no pinta nada bien. Un salario mínimo que tendrá que alcanzar, haya o no haya inflación, una fuerte devaluación de la moneda colombiana y todo lo demás que pueda venir el próximo año. Al parecer, la eterna puja por el anual mínimo entre gremios, sindicatos y el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Gustavo Petro, trascenderá muchísimo más allá del porcentaje del aumento del salario mínimo. Los sindicatos están exigiendo otras medidas que alivien el bolsillo de los colombianos en caso de que haya inflación y se come el aumento del mínimo, como ocurrió este año. A la ecuación de esta discusión, que es el salario mínimo, se suman los empresarios y los gremios y un sector que dice que un aumento desproporcionado va a causar mayor desempleo. Ese es el tema de conversación esta noche. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La discusión apenas comienza y en esta concertación por el incremento del salario mínimo, hace apenas unas horas se dictaminó un factor que va a ser determinante. El índice de productividad, que sumado con el dato de inflación son elementos cruciales, esenciales para establecer cuál va a ser el porcentaje que se va a aumentar para el próximo año. Explicando ese tema, la ministra de Trabajo. La productividad total de los factores, que será la cifra que llevemos a la mesa de concertación nacional, será el PTF de 1.24% y quiero resaltar mucho de manera unificada en esta mesa de productividad, que es parte esencial de las subcomisiones que estamos trabajando. Eduardo Rodríguez fue senador de la República por el Partido Centro Democrático, ahora asesorando en el sector privado. Bienvenido, doctor Rodríguez, buenas noches a este espacio. Qué bueno estar acá y bueno, por supuesto hablando de este tema que es tan trascendental para el país. Qué bueno volverlo a tener aquí. También nos Gracias. acompaña la doctora Dana Vargas, ella es abogada, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional, actual consejera local de Juventud y Reactivación Económica de la localidad de Engativá, directiva sindical de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, la UTP, y miembro del Departamento de Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que está allí. Bienvenida, doctora Vargas, en la discusión del salario mínimo. Buenas noches, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, sobre todo para hablar de estos temas tan cruciales e importantes para la juventud y para los y las trabajadores del país. Gracias. Otra cara que es muy conocida en esta mesa es la doctora María del Pilar López. Ella es economista, historiadora de la Universidad de los Andes, una mujer muy técnica, muy respetada para estos asuntos. Doctora, muy buenas noches, doctora María del Pilar. María Camila, buenas noches. Saludo también a mis compañeros de panel y bueno, muy contenta de estar de vuelta hablando de un tema trascendental. Qué chévere tenerla nuevamente en esta mesa. Doctora Vargas, quiero comenzar con usted. ¿Cómo va la discusión? ¿En qué punto están? Hace apenas unas horas comenzó. Sí, señora, efectivamente hace unas pocas horas comenzó, pues hasta ahora estamos haciendo varios acuerdos entre las centrales, la Central de Trabajadores CUT, la CTC, la CGT, y esa propuesta se lanzará el día 6 de diciembre para que todos pues conozcamos. Efectivamente pues estamos tratando de recoger todas las propuestas de los trabajadores en este gobierno del cambio para que pues sea una propuesta que alcance y que sobrepase todo lo que nos viene en temas de inflación y todo lo que necesitan los trabajadores también para tener un poder adquisitivo, para poder adquirir bienes y servicios y demás, y pues de esta manera pues que el aumento del salario mínimo obedezca a esas necesidades de la población trabajadora del país. ¿Cuánto están pidiendo los sindicatos, los gremios? Al momento no tenemos una cifra exacta, pero pues de plano pues estamos rechazando ya la oferta que realiza el empresariado, que es de 13.5, la cual pues no nos permite de cierta medida cubrir lo que es el salario mínimo como tal de los trabajadores, ni mucho menos nos permite pues tener un as bajo la manga pues de la inflación, que es lo que nos ocurrió este año, que pues no se subió lo suficiente y la inflación pues se comió ese incremento del salario mínimo. Doctora María del Pilar.
Bueno, un poco yendo a mi compañera de panel, Dana, yo creo que acá el tema central que tiene que ser la prioridad del gobierno es poder controlar la inflación y el espiral inflacionario. Esto que se nos viene, que hemos experimentado este año, y que si no se toman medidas urgentes, extremas y radicales en este tema, el otro año no puede no ser posible suavizarlo. Creo que en este momento es clave concentrarse en bajar esta tasa de inflación para el otro año, y creo que un tema central acá es precisamente la discusión sobre el salario mínimo. Que de tajo que hayan rechazado la propuesta de gremios, que hablaba de un 13 como algo que es al final la suma de lo que va a ser el IPC de 12.2 más el dato de la ministra, más la suma de productividad del trabajo, una productividad total de factores que salió hoy, pues ya nos muestra un panorama en el que va a ser muy complicado. Y ya lo vamos a hablar más adelante, digamos, esto puede agravar la situación de la inflación, y acá es muy importante que los sindicatos y los trabajadores entiendan que de hecho ellos también pueden salir perjudicados el otro año. O sea, no solamente es el resto de la población que no se ajusta por un salario mínimo, sino ellos mismos. ¿Le parece bien el ofrecimiento de 13.5%? A mí me parece que en estas condiciones, cuando estamos en medio de una devaluación altísima, recesión económica a bordo, inflación alta, el salario mínimo para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, que es claro lo que estamos buscando, debe subir. La inflación, el IPC, más la productividad. Más allá de eso, me parece que en estas circunstancias y en este contexto me parece que es irresponsable. Doctor Rodríguez. Pues estaríamos hablando con la tesis de María del Pilar de un 13.5 o 13.6 más o menos. No obstante, yo sí creo que aquí hay que llamar al diálogo tripartito. Cuando se crea la mesa de tripartita, donde están los empresarios, donde está el gobierno liderándole y por supuesto los sindicatos, pues se busca generar un diálogo alrededor de cuáles son las problemáticas que anualmente tiene el país, que tienen los empleadores y que tienen los trabajadores. Y sobre el tema macrofiscal que maneja el gobierno, tener una responsabilidad a fin de que no pase de pronto lo que ha pasado en otros gobiernos, como en el 98, donde la inflación estaba por cerca del 20-28%, que se logró, digamos que durante 20 años a través de una política fiscal muy fuerte mantener, pero que no obstante también no hay que echarle la culpa a nadie, sino a las circunstancias internacionales, con la guerra de Ucrania, con diferentes problemáticas que ha venido sufriendo no solamente el país, sino la región, se genera un índice inflacionario muy fuerte. Claro, no, ahí estamos clarísimos, pero es que nadie está diciendo que no suba al menos la inflación, y la inflación ya está capturando todas estas circunstancias. O sea, lo que estamos diciendo es que en un momento como este, con esta coyuntura donde las proyecciones de tasa de crecimiento de la economía el otro año van a ser 0, donde tenemos una inflación que ya tocó este año los 2 dígitos después de 20 años en los que llevábamos de un solo dígito, pues intentar ahorita plantear una negociación o plantear un aumento en el salario mínimo que vaya por encima del aumento de IPC más productividad, me parece que es irresponsable. Nuevamente se escuchan estas teorías de los gobiernos neoliberales, donde siempre la inflación la hemos llevado y la hemos cargado a los trabajadores. Si no es en este momento que estamos en un gobierno del cambio, donde podemos incrementar ese salario, es que lo que dice también el doctor es cierto. Estas políticas son a nivel internacional y también por pánicos creados por Estados Unidos. Entonces nosotros los trabajadores no siempre tenemos que cargar con esas políticas de que la inflación doctora Vargas, puede... pero el gobierno nacional no es el que genera empleo, el empleo lo generan los empresarios, es decir, el tema pasa por los empresarios. El gobierno, llámese cualquiera que sea el gobierno, como quiera llamarse, no dispone sobre cuál va a ser. Hay dos factores salariales diferenciales, el del privado y del que el gobierno aplica. Me parece más que llamar esto neoliberal, o sea, la inflación va gobierno neoliberal y no neoliberal, o sea, mira Venezuela, mira Argentina, esos no son gobiernos neoliberales y tienen inflación Miremos terrible. México, miremos Chile, que también y mira han Colombia, incrementado y mira Colombia y también tienen problemas en de años inflación. neoliberales. Mira Colombia en años neoliberales. Claro, donde nace una de las peores reformas tributarias en contra de los reforma trabajadores. tributaria es un tema distinto, estamos hablando de inflación. Claro, pero es que también, ¿qué pasa? Siempre al momento de subir los salarios. María del Pilar, si me permiten, y con el permiso tuyo, entrar pues quizás a concertar las dos partes en la medida de lo siguiente. Uno, yo creo que aquí sí deben existir varias variantes sobre lo que el país va a manejar y cuál va a ser la visión del país con respecto a una política laboral seria, coherente, incluso temas que nunca se han tratado.
que nunca lo han permitido, pero que creo que son necesarios. Yo lo había presentado en un proyecto de ley hace 1 año y medio, donde hablábamos de salario mínimo diferencial, no solamente en el tema profesional como hoy lo están planteando unos, sino regionalmente, que sí es necesario. ¿Para qué? Para generar formalizaciones, que hay un tema mucho más de fondo. Y el tema es formalizar más del 60% de colombianos que dicen, oiga, venga, déjeme entrar, déjeme tener pensión. Pero el tema de formalización es un tema de gobierno de cambio. Vuelvo y te digo, todo eso tiene que ser una conjunción o un conjunto de políticas, no sacadas, perdón, de una política neoliberal o de una política de izquierda, no. Aquí más allá todos somos colombianos y todos tenemos que pensar, es uno, cómo controlar la inflación y dos, cómo se convierte realmente el incremento en más poder adquisitivo para los ciudadanos, que son los que realmente están sufriendo esta pandemia. Eso me parece un poco vago decir que este tipo de negociaciones están pensando que los que han llevado, digamos, los que no se han visto beneficiados, están olvidando, mejor dicho, los que no se han visto beneficiados por este tipo de negociaciones del salario mínimo. Cuando ustedes se sientan en esta mesa, están dejando por fuera el 58% de la población que está trabajando en este momento en el mercado laboral. Entonces, el argumento de decir es que necesitamos pensar ahora es en los trabajadores, están de acuerdo, están pensando en este momento en un porcentaje de trabajadores muy pequeños de la fuerza laboral. Y lo que además es muy importante entender es que entre más alto sea esto, más se aleje ese aumento entre la suma de IPC más productividad, más informalidad puede haber. Dana, usted dice que no le gusta a las centrales, no les gusta el ofrecimiento de 13.5%. Muy seguramente se han sentado a hacer algunos cálculos. ¿Cuánto quisieran ustedes? ¿Cuánto creen que sería lo justo? En este momento no puedo hablar de una cifra exacta porque esta cifra se va a presentar efectivamente el 6 de diciembre, pero lo que quiero contestar es realmente cómo nos van a decir a nosotros los sindicatos que nosotros estamos pensando en una población mínima de trabajadores, cuando realmente quienes han utilizado políticas regresivas siempre han sido los gobiernos anteriores. En este momento, pues obviamente nosotros tenemos que apostarle a un gran aumento que permita que pueda llevar el peso de la inflación y que permita también adquirir a los trabajadores poder adquisitivo para que haya un consumo de bienes y servicios, y eso también beneficia al empresariado. Le dice la doctora María del Pilar que un aumento desproporcionado puede poner en riesgo millones y millones de empleo. ¿Ustedes han calculado eso? Es que lo que pasa es que, al contrario, si un trabajador tiene en sus bolsillos más dinero, va a haber una productividad. Bien lo decía Gustavo Petro en las propuestas de campaña, y es que pues ha habido en Colombia una gran productividad en los últimos 10 años. Esas son cifras del DANI, no me las estoy inventando yo, en las que la productividad ha aumentado en un 25% y los salarios en un 10%. Entonces, en la medida en que aumente la productividad, podrían aumentar los salarios, y esto también lo han dicho premios Nobel de Economía. Llenándole los bolsillos a los trabajadores. Todos sabemos, tú y yo sabemos que la productividad aumenta invirtiendo en tecnología. Los colombianos están trabajando más y ganando menos. Y los que se benefician son los empresarios. Y está bien que la productividad aumente, pero el punto es que pero los salarios también tienen que aumentar si la productividad también aumenta. Claro, y nadie está diciendo que no aumenta la productividad, es que ese es el problema. Estamos diciendo, aumenta IPC más productividad, pero el punto es querer aumentarlo mucho más allá cuando tenemos una inflación del 12%, cuando hay una cantidad de salarios y de costos que están indexados al salario mínimo, cuando adicionalmente tenemos 58% de informalidad. Eso es un poco pero la informalidad. Ustedes mencionan la informalidad. Me gustaría que escucharan al propio presidente Gustavo Petro, que trae justamente esa palabra para hablar del salario mínimo, para hablar de cómo se va a mover y cómo se está moviendo la economía colombiana. Del año 2010 a la fecha, la productividad en Colombia, es decir, lo que se hace por unidad de tiempo, ha aumentado un 25%. Y en cambio el salario mínimo real ha aumentado 13%. Es decir, los trabajadores de Colombia, la fuerza de trabajo de Colombia, hombres y mujeres, cada vez producen más por menos. Era el entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente Gustavo Petro, doctor Rodríguez. No, yo lo único que pido es que ojalá, digamos, que uno se encuentra con el candidato y con el estadista. Yo quiero que Petro sea más estadista que candidato, porque ahora se encuentra con una serie de variables que creo que son pertinentes a examinar, y yo quiero pues mirar el tema en cifras, porque tú dices una cosa que a mí me parece preocupante,
pero que no es de todo cierta sin necesidad de decir que es mentirosa o atacar. No, no, no. Aquí lo que quiero es que analicemos las cifras. En el año 2018, digamos que la inflación fue el del 3,18, venía controlada, se aumenta 5,9. 2019 se aumenta el 6% versus un 3,8% de inflación. En el 2020, que tenemos plena pandemia, se aumenta el 6%, que inclusive es algo espectacular porque realmente era un esfuerzo tripartito, y en esto yo quiero ser claro, un esfuerzo de los sindicatos, un esfuerzo de los trabajadores y un esfuerzo, por ejemplo, por supuesto, del gobierno nacional, que logramos, digamos, que subir. Mire que aquí ya estamos hablando nada más del 12% en menos de un año de aumento salarial, si le pones 18% con el tema del 2018. Nosotros logramos esto hacerlo a través de ese gran diálogo nacional donde dijimos a los empresarios, mira, que hay unos héroes que son los trabajadores, premiémoslos, pero controlemos la inflación. Pues a mí me parece mucho más grave hablar de un aumento salarial como un premio. No, senador, es que realmente hay que pensar también en los trabajadores. Senador, hay que pensar en los trabajadores del país, y nosotros precisamente cuando la inflación estaba aumentando, estábamos en una pandemia, ¿qué hizo el gobierno de ustedes? Colocar una reforma tributaria que precarizaba aún más los derechos de los trabajadores. Mentira, eso es mentira. Por el tema digamos cosas, o sea, digamos, seamos serios. Bueno, Doctor Rodríguez, para concluir su idea. ¿Cuál fue una de las cosas que nosotros queríamos llegar? Y era subir de 781.000 pesos a 1 millón de pesos el salario mínimo, y lo logramos. Son 220.000, que creo que en la historia de ningún otro gobierno lo ha hecho. Pero volvemos al tema, concertación. ¿Qué pasó ahorita? Pues vuelvo y digo, no solamente, yo sí creo que hay que analizar, y ojalá los sindicatos y el sector productivo analicen muy bien qué fue lo que pasó con el tema inflacionario, que yo siento que no es un tema de Colombia, sino es un tema de la región. Sí. Y en ese orden de ideas lo que tenemos es que mirar cómo el trabajador tiene mayor capacidad económica, tiene mejores estándares económicos, tiene más poder adquisitivo, pero también el empleador puede generar mayor productividad. Y vuelvo aquí hay que hacer una ruptura estructural al entender que las reformas tienen que ser mucho más de fondo y no solamente mirar, subámosle el 25, maravilloso, subámosle el 25. Doctora María del Pilar. No, en ese sentido, el tema, o sea, claramente se necesitan cambios estructurales en el mercado laboral para poder corregir este pedazo, el tema de la informalidad, que realmente nuestro dolor de cabeza, y ha sido nuestro dolor de cabeza por mucho tiempo. Pero acá, digamos, es importante entender el contexto en el que estamos. Una cosa es negociar un salario mínimo cuando estamos hablando de una inflación del 3%, negociarlo 3% más productividad más algo más. Y otra cosa es negociar un salario mínimo en medio de una espiral inflacionaria, en medio de una perspectiva de desaceleración económica. Ahí es muy importante saber en qué contexto estamos, independientemente de que la inflación sea por la guerra de Ucrania, por un tema de oferta, por un tema de demanda. La realidad es que los precios están subiendo mucho, y que el salario mínimo para el otro año suba mucho más allá de la suma de IPC más productividad, implica que los costos de producción van a aumentar, y eso se traduce en que los precios de bienes y servicios van a aumentar, y eso puede hacer que entremos en una espiral inflacionaria donde bajar la inflación va a ser muy caro, muy costoso, muy difícil. Usted es tecnócrata, doctora María del Pilar. ¿Ese 13.5% no se lo come la inflación? El 13.5% es la suma de una inflación que estamos esperando cuánto va a ser, pero esperamos que sea alrededor del 12.2%, más la misma cifra que acaba de sacar el DANE, que es el aumento en productividad, la productividad del trabajo, aunque la ministra mencionó productividad total de los factores, pero la productividad del trabajo es cerca de 1.24. Ahí lo que estamos diciendo es básicamente que el poder adquisitivo de los trabajadores, más un aumento en su productividad, más el cambio en volverse más productivo, que en otras palabras es poder hacer más con el mismo tiempo disponible que está trabajando, se está haciendo. ¿Sí? Se está sumando, se está manteniendo el poder adquisitico más subida productiva. Yo sí estoy viendo un problema, y es que no se está considerando el trabajo como fuerza, no se está considerando el trabajo realmente de los colombianos, ¿sí?
como, como lo que aumenta la productividad de las empresas. Es que realmente lo que nosotros estamos planteando no es irnos en contra de todo el mundo, no es irnos en contra del empresariado y que la gente pierda, no, nosotros estamos pensando en un crecimiento del país conjunto, que por eso es que estamos en un gobierno del cambio. Si no es un cambio ahorita, no sé entonces cuándo sea. Y entonces también surge otra pregunta que sería, bueno, entonces, ¿cuáles son las políticas para atender la inflación? Pero no podemos decir que porque hay una inflación, entonces los trabajadores no puedan exigir un aumento de sus salarios, porque realmente el aumento de los salarios está. Y ahora se necesita, perdón, se necesita una capacidad debemos ser un adquisitiva. poco más rigurosos con lo que estamos diciendo. El aumento en el salario se va a dar, y el aumento en el salario se va a dar por encima del IPC, o sea, el poder adquisitivo de hecho está aumentando, pero lo que va a aumentar es sencillamente la productividad. Y estoy de acuerdo en que lo que se debe buscar son medidas estructurales, claramente, pero hoy hay una realidad, la inflación está altísima y bajarla es costoso, costoso y nos afecta a todos. Doctora Vargas. La inflación está altísima a nivel mundial. Nosotros no solamente podemos decir que la inflación está altísima en Colombia, la inflación incluso en México, en Chile se han subido de tal manera de 15% los salarios, 14.5%, aun cuando la inflación no supera un 5%. Entonces, en Colombia, ¿cuál ha sido el argumento realmente siempre? Los trabajadores están pidiendo mucho. A la hora de cuando se recibe o se realiza ese aumento, vemos que nunca es suficiente, y nunca es suficiente porque ese aumento se come la inflación y porque los trabajadores, repito, no tenemos poder adquisitivo y por ende no podemos adquirir ni bienes ni servicios. Si nosotros pudiésemos adquirir bienes y servicios con más dinero en los bolsillos, nosotros creceríamos de manera conjunta, tanto empresarios como trabajadores. Los empresarios podrían generar también más empleo. Si es que incluso un premio Nobel de Economía dice te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, señora. Tú como representante de los sindicatos, que me llama mucho la atención y quisiera oír. En esta negociación, cuando ustedes proponen un aumento del 14%, ¿esto cómo va a beneficiar al 58% de informales? ¿Cómo creen ustedes que ustedes aumentando un 14, un 15, un 16% el salario mínimo, esto puede beneficiar a los informales que ganan menos del mínimo, que claramente no tienen ningún tipo de beneficios de prestaciones sociales, que no están contribuyendo a salud y pensión, digamos cuya inestabilidad salarial es altísima? ¿Cómo beneficia? Claro, es que nosotros en este momento no hemos dado una cifra, dos, aunado a eso, pues ese es el resultado también de estos gobiernos que pasaron y precisamente sacaron todas estas leyes precarias que dejaron en la informalidad a muchos trabajadores, y nosotros que estamos también proponiendo precisamente realizar la formalización de estos trabajadores, la formalización también de quienes se ostentan contratos por prestación de servicios, y ya pues al tener también un salario mínimo alto, ya al formalizar estas personas pues pueden acceder. Pero ¿cuál es la lógica? Es que no entiendo cuál es la lógica. O sea, si aumentan el salario mínimo, ¿eso cómo hace que se formalicen más personas? Es que no entiendo. Cuando dicen estamos proponiendo la formalización, es que el mundo no funciona decir, bueno, formalicemos a todo el mundo y ya. Es que el mundo no funciona así. Doctor Rodríguez, y mi pregunta era sobre el salario. Doctor Rodríguez. Déjeme envolver Esa ecuación, es decir, sacar a los desempleados, a los informales, me parece que no es una ecuación posible. ¿Cuál cree usted que puede ser la fórmula para poder tener en cuenta a los desempleados, a los informales? No, es la fórmula, nosotros ya la habíamos planteado, la han planteado diferentes economistas, y es mirar el salario mínimo diferencial aumentado para los que trabajan por horas, que una persona, y además esto me lo decía un trabajador en Cartagena, me decía, yo en la mañana me pagan 50.000 pesos en el hotel X, luego voy en la tarde y me pagan otros 50.000 pesos en el restaurante, y en la noche trabajo y me pagan 80.000. Tengo 180.000 pesos de salario. ¿Usted es consciente de lo que está diciendo? Trabajaba en un lado, trabajaba en otro, y la idea es realizar pues esta formalización para que la persona tenga un solo empleo y un buen salario. Doctor Rodríguez. Realidades, querida Dana. Esto lo vivimos a diario aquí y en Cartagena. Esto lo vivimos nosotros los que nos ha tocado trabajar. Yo te lo voy a decir, yo atendía las mesas del restaurante de mi tía ahí en Chapinero al lado de Caracol, y a mí me pagaban, y con esos 25.000 pesos que me pagaban yo tenía para los transportes, y en la mañana si podía hacer algo más lavando tapetes lo hacía, y esa era mi realidad. ¿Cuál es la inequidad? En que no lo reconoce el Estado esa realidad. Nosotros, ni los sindicatos, ni los empresarios, ni nadie, le ha generado una solución
a esos 12 millones de colombianos. Sí lo reconoce el Estado porque precisamente es por eso que el gobierno del cambio está proponiendo una formalización. Nosotros no podemos seguir romantizando eso. Pero ¿cómo? Sí me parece... Déjame terminar, señor. Si me lo permite. A ver, doctor Rodríguez. Quiero decir una cosa es lo utópico, otra cosa es lo real. Lo real es que nosotros durante 4 años subimos el 25,5% del salario mínimo versus el 12% de la inflación causada durante los 4 años. Eso es un tema que genera poder adquisitivo. Ahora, hay una problemática que tiene que solucionar sindicatos, empresarios y por supuesto gobierno, que es el que va a tener el gran problema inflacionario. Y ahí es donde nosotros estamos diciendo que tiene que haber temas estructurales por un lado, que es lo que yo planteo, salario mínimo diferencial regional, reconociendo y formalizando, y por otro lado, generando, digamos que mayor capacidad adquisitiva donde hay mayor producción. Y hoy también quiero ser claro con esto, María Camila. Un empresario de Barranquilla, excelente empresario, dice, es que el que pague el salario mínimo acá es una persona que no merece ser empresario, porque nosotros pagamos el salario mínimo en 3 millones, y ahí tiene que haber también un tema de que los empresarios empiecen a romper los esquemas y empiecen a generar mayor calidad de vida a sus trabajadores. Eso es otro cuento. Ese es otro punto, pero déjeme, doctora María del Pilar, que quiero preguntarle a la doctora Vargas sobre la formalización. ¿Cuál es el esquema o el bosquejo que ustedes hacen para formalizar a ese 58% que está en la informalidad, a los desempleados? Nosotros simplemente tenemos un montón de normas que no han sido aplicadas. Está el artículo 53 constitucional que nos habla de todos los principios laborales, y también hay que contar que hay muchísimos jóvenes, muchísimos trabajadores que viven de las aplicaciones digitales. Esta relación no se ha reconocido como relación laboral, y eso es lo que nosotros también estamos buscando ahorita. Precisamente el viceministro, el Ministerio del Trabajo, pues pone en cintura también a Rappi y demás plataformas para buscar esa formalización, porque simplemente se están buscando algoritmos y otro tipo de excusas para seguir precarizando a la clase trabajadora. Entonces nosotros también estamos en eso, para que entonces una multinacional como Rappi simplemente pues pague lo que debe pagar, que son contratos laborales, independientemente que hay una subordinación que es un algoritmo, pero que exige un cumplimiento de horas, un cumplimiento, una conectividad y demás, y estamos peleando para que simplemente se cumpla lo que es el trabajo, que es trabajo, es aquella función o aquella actividad que realiza una persona para subsistir. Yo acá quiero entonces hablar de potenciales políticas que se pueden. Una claramente es el tema diferencial. De hecho, vamos, el salario mínimo existe en Colombia desde 1950 y un periodo en los 70s, 80s, no me acuerdo muy bien las fechas, donde tuvimos salario mínimo diferencial. Eso ya existió en Colombia 58. Y lo quitaron, y no tengo tampoco tanta claridad sobre por qué lo eliminaron, pero valdría la pena un poco estudiar eso. Número 2 es el tema de las prestaciones salariales, porque acá estamos hablando de dos números distintos. Claro, el salario mínimo es 1 millón de pesos, pero al empresario contratar a un trabajador formal le cuesta 1.5 millones. O sea, está esa diferencia que es muy importante. Que entre lo que le cuesta al empleador contratar a un empleado y lo que el empleado finalmente recibe, que es un poco esta discusión. Estas contrataciones, digamos, estas reducciones en prestaciones salariales es la única evidencia que nosotros tenemos para Colombia, no es ni siquiera el tema de salario mínimo, nada de eso. La única evidencia sólida que tenemos para Colombia ha mostrado que en los casos donde se reducen las prestaciones salariales, la informalidad cae. Hay trabajo. Yo creo que hay que empezar también a mirar las realidades y vuelvo. Miren, yo soy de Escuela de Angelino Garzón y soy de Escuela de Álvaro Uribe, así que yo tengo autoridad sobre el tema porque, de hecho, yo fui el que lideré la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas y yo me siento orgulloso de eso. Pero aquí hay que empezar a generar cambios estructurales y voy a decir una cosa. Hoy que soy empresario, querida Dana, yo miro y cerca del, ¿qué tal la experiencia? En un tema de salario mínimo, que no pago el salario mínimo, yo pago mucho más, pero en un salario mínimo, pues si fuera de 1.800.000 pesos se van para prestaciones sociales, que uno dice, y yo le preguntaba al contador, y bueno, ¿y esa vaina para dónde se va? No, que se va para las cajas de compensación. Yo analizaba, cajas de compensación, bueno, perfecto, si me le ayudan a mis empleados a tener una vivienda digna como lo han avanzado en política de vivienda, pues maravilloso. Pero si esa plata se va para burocracia para que se la roben en las cajas de compensación, muy jodido. Segundo tema, el tema pensional,
que yo creo que hay que, vuelvo y digo, hay que atreverse a cambiar la mentalidad, y esto se lo digo a los sindicatos como también se lo digo a los empresarios. Aquí hay que mirar qué ha funcionado en políticas internacionales en la OIT, y esa ha sido mi última consejería a los diferentes empresarios. Trabajemos con la OIT, miremos qué está pasando en Argentina, qué funcionó, qué no funcionó, miremos qué está pasando en México, qué funciona, qué no funciona, y miremos en otras partes para que empecemos a generar soluciones a fin de hacer una reforma laboral que realmente beneficie a todos los colombianos y que permita reconocer esas realidades. Ahora, para concluir en el tema y en la pregunta en concreto, yo creo que aquí le ha faltado generosidad al sector sindical en entender 12 millones de colombianos que hoy están jodidos, y perdón la expresión, y le ha faltado al sector empresarial, digamos que el perrenque para decirles, mire señores, aquí hay una clase trabajadora que hay que reconocer y tenemos que solucionar sí o sí. En el gobierno del cambio, en el gobierno nuestro, nosotros tuvimos avances, no nos lo reconocieron, no importa, pero hay que hacerlo porque esos 12 millones de colombianos hoy no pueden acceder a un futuro a través de las diferentes temas de seguridad social. Doctora Vargas, ¿cree que les ha faltado un poquito de solidaridad con los empresarios, con las empresas, con quienes generan empleo en este país? No, para nada. Es que nosotros no podemos hablar que nosotros como trabajadores tengamos que ser solidarios. ¿En qué sentido? Hay que partir inicialmente que una relación laboral es subordinada y por ende ya es completamente desigual con el trabajador. Nosotros no podemos decir, bueno, muchas gracias señor empleador por darnos lo que nos corresponde Los constitucionalmente e internacionalmente, mentalidad. porque esas son prestaciones que dan, prestaciones, salarios que vienen detrás de muchísimas luchas, de muchísimos muertos. Ustedes se sienten muy orgullosos de reducir la jornada de 48 horas a 42 y eso tuvo grandes consecuencias en las personas que precisamente usted nos habla de que están jodidas, pues realmente vienen desde ahí que están jodidas. Porque pues son personas que se reduce la jornada y se redujo también el salario. No, ahora también se propone todas las políticas salariales, todas las políticas salariales de los anteriores gobiernos siempre han sido regresivas para el empresariado. O sea, nosotros antes estamos acá nadando, o sea, siempre hemos estado ahogándonos y hemos tratado de salir del agua y decir, oigan, nos están primero, victimizando a nosotros como sindicalistas, porque pues recordemos que ser sindicalista en Colombia es jugarse la vida. Segundo, a los trabajadores, porque eso fue con la reforma tributaria de Duque, en plena pandemia nos iban pues a nosotros como clase media también poner un montón de impuestos y nunca pues el empresariado. Los empresarios en época de pandemia fueron los que asumieron, hablando de la reforma tributaria, la carga más grande en momentos en que todos los empresariados en la reforma laboral, en la reforma tributaria del presidente Petro, son los que más pagan la reforma tributaria, los que ganan más de 10 millones de pesos, que tienen unos impuestos muy altos. Altísimo. Pero no se le olvide que son trabajadores y tienen igual de derechos a los demás. Doctora pero María Pilar, quería añadir que yo creo que la pregunta debe ser si les falta un poco de solidaridad con el 58% de informales y con el resto de personas que son asalariadas. Que no son empresarias y no están contratando. Eso por un lado. Y segundo, también me parece que debemos ser mucho más rigurosos con lo que decimos al decir que durante el gobierno Duque, que además yo fui una de sus críticas frente a esto, o sea, un poco las cifras que acaban de mencionar, la inflación agregada, acumulada, fue cerca del 12%, y el aumento en la productividad, el aumento en el salario fue el 25%. Entonces, claro, un millón de cosas se pueden criticar de ese gobierno que fue desastroso, pero hay que ser un poco realista, o sea, no hay que decir mentiras, ¿sí? sobre las cifras, y no hay que decir mentiras sobre cosas, o sea, hay cosas que tú dices que son muy ciertas sobre, por ejemplo, el riesgo de ser un sindicalista, completamente cierto, pero, por ejemplo, lo que estás diciendo que los gobiernos y el gobierno anterior, que el poder adquisitivo de los trabajadores no se aumentó, que todo benefició a los empresarios. No sé, seamos un poco honestos frente a lo que decimos, siento yo, porque acá estas cifras no se las inventaron los empresarios, estas cifras no se las inventó el gobierno, estas son cifras, digamos, de la misma institución que hoy está sacando el dato de productividad que ustedes creen. Doctora Vargas. No, pues realmente nosotros no estamos diciendo mentiras, o sea, simplemente si la clase trabajadora se hubiese visto beneficiada, si nosotros realmente hubiésemos recibido
pues las políticas que tendría que garantizar un Estado social de derecho. Y es que hay que recordar también una cosa, nosotros ¿por qué tenemos que agradecer al sector empresarial por aumentar un salario cuando el sector empresarial tiene una función social, que eso está constitucionalmente en el artículo 333 de nuestra Constitución Política, y es una función social? Ellos sí, son trabajadores, pagan impuestos, pero simplemente así es la norma. Dana. Nosotros somos subordinados y debe ser así, y nosotros estamos generándole riquezas a estos sectores empresariales, riquezas que no se nos están reconociendo a nosotros. Nosotros producimos más, se nos paga menos, aparte se nos recortan derechos, entonces no entiendo qué esperan de nosotros. Es que como dicen que se nos paga Bueno, menos, pero- es que eso es lo que no entiendo. María del Pilar, y Doctor sobre todo me Rodríguez. preocupa mucho la posición de Dana, porque digamos que tú eres el futuro de los sindicatos, y yo valoro profundamente los sindicatos. He trabajado con muchos sindicalistas, hice una política de derechos humanos en la vicepresidencia de mano de todas las centrales de trabajadores, y todo en pro de mejorar la calidad de vida de los trabajadores durante el 2010 y el 2014 con el vicepresidente Angelino Garzón. ¿Sabes qué me preocupa? Que estés tan cerrada a decir temas claros, ya no comerciales, temas claros como, pero esto es muy importante y me parece que tiene que ser muy sensible, temas claros como que no podemos dejar en statu quo, tenemos que mantenernos cuando hay 12 millones de colombianos que sí piden a gritos soluciones. Y el segundo, yo creo que el sindicalismo nuevo es un sindicalismo que aprendió a escuchar y entiende que mi empleador no es mi enemigo, sino es mi socio para sacar el país adelante. Pues en medio del panorama que parece no ser muy bueno, el pronóstico de la economía, hay un dato por lo menos alentador que tiene que ver con el empleo. Poco a poco se ha venido recuperando luego de la disparada del desempleo en épocas duras, que fueron las épocas de pandemia, en la que en abril del 2020 alcanzó un 21,9%. Este año inició con 12,4% de desempleo y ayer el DANE reveló que volvió a un dígito, 9,7%. Estamos en Zona Franca, los estamos leyendo en nuestras plataformas. Cuéntenos a propósito de la discusión sobre el incremento del salario mínimo, que siempre es por estas épocas. ¿Qué opinión tiene usted? Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca intentando ponernos de acuerdo en algún punto sobre la discusión del salario mínimo. El aumento de este año podría ser el más alto de las últimas décadas. Esto por si, por ejemplo, se incrementara el 13,5%, que es lo que propone FEDesarrollo. Volvemos a la discusión sobre el empleo, sobre el desempleo también. Doctora Vargas, ¿cómo lo ven ustedes? Si les gusta la cifra, volvimos a la cifra de un dígito, según el DANE. Sí, bueno, pues afortunadamente el desempleo pues se ha reducido considerablemente y notoriamente un poco en el país. Sin embargo, pues digamos que no es de gusto o disgusto, sino lo que pues realmente esperamos es que no haya una cifra alta de desempleo, o en lo mejor de los casos, que no haya desempleo. No tendría por qué haberlo, y también pues contamos con unas dificultades, por ejemplo, para la mujer, para acceder al empleo, por el tema de las tareas domésticas, con la juventud, porque o estudias o trabajas, en el caso también pues de personas adultas mayores que pues no las van a contratar ya por su edad, porque ya laboralmente están digámoslo, viejas para acceder al trabajo. Sin embargo, pues precisamente también se tienen que atender estas políticas para recoger a estas personas que no han sido consideradas ni tenidas en cuenta dentro del mundo laboral, y que pues los empresarios obviamente al buscar productividad pues de una u otra forma van a dejar de lado, pero pues la idea, como se decía anteriormente, es construir todos una política tripartita para que pues todos podamos... Todos los expertos coinciden en decir que el 2023, hablando económicamente, va a ser difícil para la economía colombiana. ¿Qué tanto puede afectar esa situación, el que ustedes estén allí en una línea y que no pretendan cruzarle la discusión del salario mínimo, ese 9,7% que es lo que se ha recuperado el empleo? Bueno, obviamente económicamente va a ser un tema difícil a nivel mundial, no solamente a nivel económico, pues venimos de varias políticas regresivas, venimos de un tema internacional como es la inflación. Sin embargo, pues por eso se busca una forma de aumentar el salario que pues tenga en cuenta esta inflación, tenga en cuenta pues estos problemas de desempleo, y que no solamente sean ni responsabilidad nuestra, porque pues a veces se entiende que, bueno, ustedes están dejando de lado el sector informal. No, lo que pasa es que la pregunta aquí que cabe es, bueno, ¿qué políticas hubo anteriormente para el acceso al empleo, tanto de la juventud, tanto de la mujer, tanto de la vejez? Y pues esos son los resultados, y pues tenemos que mirar conjuntamente cómo vamos a recoger todas estas personas. Doctora María del Pilar. Sí, la verdad es que el panorama del 2023
no pinta muy bien, porque además vamos a tener la combinación como de dos aspectos que chocan entre sí. Uno, una desaceleración económica, proyecciones de crecimiento cercanos a cero. Número dos, inflación alta todavía, intentando utilizar todos los instrumentos que estén al alcance para bajarla. Pero esto es complicado porque precisamente el único instrumento que tiene, por ejemplo, o de los pocos instrumentos que tiene el Banco de la República para poder controlar la inflación, que es el aumento en la tasa de interés, pues un poco lo que busca también es contener un poco la demanda. Entonces la situación, digamos, para el 2023 no pinta muy bien, pero yo siento que si uno tiene problemas de poco crecimiento o inflación alta, la verdad es que yo, si fuera gobierno, me concentraría en bajar la inflación a como de lugar. El tema de la inflación, digamos, penaliza mucho más a los hogares de ingresos bajos, y sumado a eso, y es algo en lo que quiero recalcar, incurrir y arrancar en una espiral inflacionaria, empezar a tener tendencias de aumentos sustanciales y incrementos muy altos en el índice general de precios, bajarnos de ahí es complicado. ¿Qué puede hacer el gobierno para bajar los índices inflacionarios? Bueno, pues el Banco de la República, su objetivo principal es mantener el poder adquisitivo de los colombianos, que en otras palabras es mantener una inflación baja, un IPC, digamos, que no cambie mucho. Está utilizando las herramientas y los instrumentos que puede, como por ejemplo un aumento en la tasa de interés, un poco para contener ese exceso de demanda que se estaba dando. Lo que pasa es que hay un factor internacional importante que le está pegando la devaluación del peso, y eso se traduce en más inflación. Ahora bien, hay otras opciones. Si uno hace como un zoom a dónde está concentrada el mayor aumento en precios, está concentrado en el sector alimentos y en el sector de servicios públicos. Yo creo que, por ejemplo, políticas como la de la ministra de Agricultura, de bajar aranceles para insumos agrícolas, es acertada. Cualquier cosa que ahorita, que en este momento de coyuntura, logre bajar los costos de los alimentos, que es el que se está llevando la mayor tajada y el que además afecta más a los pobres, a los hogares pobres, ahí es donde debemos concentrar. Doctor Rodríguez. Pues María del Pilar pone dos temas muy interesantes que creo que si yo fuera presidente yo haría lo siguiente. Lo primero es recuperar el poder adquisitivo que perdieron los trabajadores con ocasión de la inflación de este año. Nosotros subimos cerca del 10%, el salario mínimo, no obstante, va a quedar en el 12,2% en promedio. O sea, significa que al nuevo salario yo le pondría 2 punticos más de raíz sobre el tema inflacionario. O sea, ya iríamos en 14%. Recogería lo del índice de productividad, yo creería que estuviera entre el 15.5%, siempre y cuando existiera el acuerdo. Pero me dedicaría en lo que usted dice en dos métricas principales. Uno, el tema de servicios públicos domiciliarios, me parece que es un descaro. Toda la plata de los servicios públicos domiciliarios está quedando en los intermediarios, que están robando literalmente la plata, y el gobierno sin miedo tiene que meterle mano. Segundo tema, con ocasión de, y además eso también tiene que ser una política macroeconómica, de mirar cómo entra Hidroituango, cómo entra todo lo que nosotros hicimos en energías eólicas, pasando el 48 a 2.600 megas, y cómo eso repercute en el país, bajando tarifas. Y el segundo tema, que yo sí creo que es un tema de político estructural, es generando mayor productividad, pero no solamente al mercado interno, sino también en el tema de exportación. Porque si bien es cierto, por una parte, nosotros estamos produciendo más insumos agrícolas, los estamos, digamos que, exportando, y lo que tenemos es que mirar cómo mantenemos esas exportaciones, pero generamos acá un alivio inflacionario para que los precios de la papita, de la leche, mejor, de las fruticas que compramos se bajen un poquito, inclusive la del aguacate. Hay mucho intermediario también. Señora. Hay mucho intermediario también en el sector. Que yo creo que eso, pues eso es una de las políticas, de hecho, mi tesis siempre ha sido, hombre, y lo hicimos con una política que ojalá dígale a la ministra que continúe, que es muy buena, y es eliminar los intermediarios a través el programa que se hizo, donde los grandes compañías le compran directamente a los campesinos, y eso genera más riqueza a los campesinos. Pero también yo, por ejemplo, una de las cosas que le propondría al presidente Petro, y es haga las 7 ciudades verdes que nosotros proponíamos en la Orinoquía colombiana. De esa manera, con sistemas de productividad y ciudades nuevas, tenemos un ambiente sano, mayor productividad, y podemos generar mayor economía para bajar en la inflación. De fondo lo es que el hay... peor, perdón María Camila, porque es que la inflación es el peor
impuesto que le cobra a los más pobres. De fondo lo que hay es la preocupación porque el dinero que hoy nos entra o que le entra a los colombianos que tienen el salario mínimo no alcanza para subsistir. Doctora Vargas. Sí, bueno, pues es importante resaltar que se tiene que trabajar el agro, se tiene que trabajar el campo, ¿sí? Ahí encontramos pues una gran fuente de riqueza que es lo que no se ha permitido por muchas circunstancias, como pues el tema de tierras, el tema de otros usos que no se le deben dar a las tierras y que realmente pues es algo que también se viene discutiendo y peleando. Por supuesto es que nosotros también, como el salario mínimo no está alcanzando, como hay una gran tasa de informalidad, es precisamente que nosotros estamos proponiendo un tema de aumento alto, no porque los empresarios sean nuestros enemigos, sino también atendiendo a que la inflación, reitero, no puede ser soportada por la clase trabajadora. Es un fenómeno internacional, es un fenómeno que está latente y por este fenómeno entonces nosotros no podemos decir, no le subamos tanto el salario porque está la inflación, porque si no es ahora, no, entonces no, es ¿cuándo se subiría? Entonces en este momento... Cuando tengamos baja inflación, ahí den la pelea completa de aumentar muy por encima por la productividad, pero decir que en este momento los únicos que se están absorbiendo el costo de la inflación son los trabajadores, digamos, es un poco incompleta la foto. Los informales están absorbiendo mucho de este aumento de la inflación y todos los colombianos y colombianas, todos. Ahora, a unos les pega más que a otros, claro. ¿Cómo se golpean a los informales? ¿La inflación? ¿Con la inflación? La inflación, impresionante, porque ellos no tienen ningún tipo de estabilidad laboral. Es muy probable que el próximo año estos informales, de hecho, puedan ganar incluso menos. O sea, que ni siquiera les aumente el 13%. Una persona en la informalidad, una persona que trabaja en un semáforo, ¿cuánto puede percibir mensualmente? No sé, digamos, cuánto puede percibir mensualmente, pero el punto es que la inestabilidad, o sea, estas son personas que viven del día a día. Son personas que, digamos, el otro año, el 1 de enero, no les van a decir, les vamos a pagar 15% más. Son personas que al vivir el día a día probablemente no pueden aumentar los servicios que prestan, el costo de su trabajo de la misma manera como les está aumentando el costo de, por ejemplo, lo que están comprando. Que es un poco donde quería ir a la reflexión, a esas personas que son 12 millones, ojalá no los olviden. Vuelvo e insisto que aquí hay que hacer una política estructural donde todos nos pongamos de acuerdo. Esas 12 personas les va a subir los servicios públicos, esas 12 personas les va a subir el arroz, les va a subir la leche, les va a subir temas que son realmente preocupantes y por eso es que digo que el peor impuesto que un país puede tener es la inflación. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, los vamos a dejar hablando de la discusión sobre cómo se definió hoy el índice de productividad. Habla la directora del DANE explicando justamente la ecuación, explicando cómo va la economía y esta variable, por supuesto, que es fundamental para hablar de economía. Ya regresamos. Hicimos un gran esfuerzo por traer este año a la mesa de concertación una medida mucho más refinada que la productividad total de los factores. Trajimos la productividad total del trabajo, solo el factor de trabajo, que es el que se asocia directamente a lo que estamos negociando en esta mesa. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del salario mínimo, la discusión que como es costumbre comienza siempre por esta época, arrancó hace apenas unas horas, hace apenas unos días y no pinta para nada bien porque parece que no van a ponerse de acuerdo. Doctora Vargas, ya su reflexión final, ¿cuánto tiempo más cree que se va a demorar esta discusión? Bueno, yo creo que realmente va a ser una discusión difícil, pero yo creo que no va a ser una discusión imposible, esperando que se recojan pues las ideas también del hoy presidente Gustavo Petro, en donde pues se habla de la productividad, se habla también de la riqueza, se habla de que el trabajador con dinero en sus bolsillos va a poder adquirir bienes y servicios, también se propende por la formalidad, que también eso es una apuesta en campaña y una apuesta que ha tenido ahorita también este gobierno, entonces pues esperando que el aumento pueda suplir, no vaya a ser subsumido por la inflación, sino que al contrario pues se puedan lograr estructuralmente y de manera tripartita maneras para poder tener un aumento salarial en pro de los trabajadores y en pro de todos. ¿Usted cree que los empresarios, se lo pregunto con el mayor de los respetos por usted y por los empresarios, cree que los empresarios son tacaños? Bueno, pues eso sería un adjetivo muy catalogador, no sé si sea tacaños o no, pero pues obviamente ellos no van a buscar perder, ellos van a buscar siempre pues también ganar y obviamente pues van a buscar que sus inversiones pues generen el mayor provecho posible. Doctor Rodríguez, su reflexión final. En momentos de crisis hay que hacer cosas diferentes y mi llamado es a la generosidad del sector empresarial y del sector sindical y por supuesto el gobierno a conciliar y concertar
un salario que realmente ayude a las expectativas de bajar la inflación, pero que no vaya contra la economía. Este año vamos a crecer cerca del 7%, crecimos el año pasado al 17,5%, 17,6%, y aquí lo importante es, si todos ganamos, todos vamos a salir adelante, el país va a salir adelante, y lo que necesitamos es también pensar en esos 12 millones de colombianos que necesitan una solución laboral. Generosidad, trabajo en equipo y entender que las ideologías pasan, pero si tenemos mayor calidad de vida, pues vamos a ser un mejor país. Doctora María del Pilar. No, una última reflexión, volver a insistir en la necesidad de unir todos los esfuerzos y que el gobierno priorice, y yo sé que digamos, el equipo del Ministerio de Hacienda lo tiene muy claro, priorizar en controlar, en hacer todo lo posible para bajar esa inflación. Ya las proyecciones para el otro año son más bajas, pero se debe hacer todo. Y eso incluye que en esta discusión sobre el salario mínimo se permita y se logre mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, que se les reconozca ese aumento en la productividad que tienen por derecho, pero que al mismo tiempo, siguiendo un poco el comentario anterior, también entiendan que hay un gran pedazo, más de la mitad de la fuerza laboral, son informales y no están sentados en esa mesa y se van a ver afectados por esta política. María del Pilar López, esta noche, Dana Vargas y el ex congresista Eduardo Rodríguez hablando del salario mínimo. Apenas comienza esto, doctor Rodríguez. Gracias por acompañarnos. María Camila, gracias. Siempre chévere estar acá en tu programa. Es un placer siempre, doctora Vargas, un gusto. Mucha suerte. Mucha suerte en esa discusión. Esperemos que sí. Ojalá lleguen a un acuerdo pronto. Doctora María del Pilar, un placer. Muchas gracias, María Camila. A ustedes, como siempre, gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Tenemos una cita mañana para seguir hablando de temas de coyuntura. Hablaremos del gas, hablaremos de la propuesta que nace del partido de la coalición de gobierno, la discusión del gas que pasa, por supuesto, por la transición energética. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, un placer, que descansen.